Bueno, vamos a continuar con la clase número 1. Habíamos terminado de ver el tema probabilidades. Vamos a empezar ahora específicamente a ver las diferentes operaciones. Bien, seguros sobre la vida, ¿sí? Como habíamos dicho anteriormente, a veces el riesgo que cubre un seguro sobre la vida es la supervivencia. En otros casos, la muerte. En cualquiera de los dos casos, lo incierto no es la muerte, que es un hecho que ocurrirá inevitablemente, sino el momento en el que ésta ocurrirá. Bien, si vamos a ver los seguros en caso de vida, vamos a decir que son aquellos que pagan la prestación contratada en caso que el asegurado llegue con vida a la fecha establecida. Es decir, aquí está cubriendo la supervivencia, ¿sí? Mientras uno esté con vida, va a recibir la contraprestación que haya contratado. Los seguros en caso de muerte pagan el capital contratado al final del año de fallecimiento del asegurado, siempre que este fallecimiento ocurra dentro del tiempo de cobertura, ¿sí? Porque puede ser que el seguro no sea ilimitado, puede ser que tenga una determinada cobertura, entonces, si el fallecimiento ocurre en esa época, voy a recibir la contraprestación, si no, no. Bien, dentro de los seguros en caso de vida, vamos a estudiar el capital diferido, las rentas vitalicias y también los seguros de retiro. Dentro de los seguros en caso de muerte, vamos a ver el seguro de vida entera, ¿sí? Los seguros en caso de muerte diferidos y los seguros en caso de muerte temporarios. Y también, como dijimos al inicio, cuando vimos la infografía, vamos a ver los seguros mixtos o seguro total, que son estos seguros que tienen por un lado la cobertura en caso de vida y por otro lado la cobertura en caso de muerte. Bien, vamos a iniciar, con el capital diferido, ¿sí? ¿Qué es un capital diferido? El capital diferido es la operación actuarial elemental, ¿sí? Y vamos a decir que una persona de edad X contrata con una compañía de seguros la percepción de un determinado capital C dentro de N años si sobrevive al vencimiento, es decir, si llega con vida a la edad X más N. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para calcular el costo de esta operación? ¿Sí? Como dijimos, en las operaciones actuariales, lo que debemos hacer es plantear la variable aleatoria y calcular la esperanza matemática. Vamos a plantear la variable aleatoria, ¿sí? Y vamos a decir, bueno, si la persona sobrevive a la edad X más N, ¿sí? Si llega con vida a la edad X más N y planteamos la probabilidad de que la persona de edad X llegue con vida o sobreviva N años más, va a cobrar el capital C. Pero nosotros estamos calculando el costo en el momento de contratación, en la edad X. Entonces vamos a actualizar este capital C por los N periodos. Recuerden que B es igual a 1 sobre 1 más I. Bien, ahora, si la persona muere antes de la edad X más N, va a cobrar 0 pesos, ¿sí? Entonces, si no sobrevive, el monto a cobrar va a ser 0 pesos. No va a tener derecho a cobrar. Es decir, que ese monto lo vamos a multiplicar por la probabilidad de que la persona de edad X muera en los próximos N años. Planteamos la variable aleatoria, ¿sí? La esperanza matemática, y vamos a decir, el monto, ¿sí? El capital contratado, actualizado por N periodos, por la probabilidad de vida, más 0 pesos que va a cobrar si muere. Al estar multiplicado por 0, obviamente este término se hace 0. Entonces nosotros podemos decir que este costo del capital o el costo de este capital diferido va a ser igual a el importe contratado actualizado por N periodos por la probabilidad
de vida, ¿sí? Y lo vamos a designar como U al costo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el tema de las primas, habíamos visto que si nosotros pagábamos en el momento de contratación, en un único pago, lo íbamos a designar con la letra U y lo íbamos a llamar prima pura única? Bien, así calculamos la prima pura única de un capital diferido. Ok. ¿Sí? Y lo encontramos en el momento de la evaluación, en el momento de contratación. Existe otra forma de calcular el costo del capital diferido, ¿sí? Que es el método euleriano. Veamos de qué se trata. Fíjense, nosotros habíamos dicho que siempre tiene que haber un equilibrio en la ecuación en donde el pago de las primas tiene que ser igual al desembolso que va a hacer la compañía, ¿sí? En este caso, ¿cómo haríamos este planteo? Nosotros vamos a decir, el costo U, ¿sí? Que van a pagarlo todas las personas que estén vivas a la edad a la edad X, perdón, que contraten la operación, ¿sí? Todas las personas que estaban con vida a la edad X van a pagar el costo, que lo vamos a capitalizar por N periodos, ¿sí? Lo vamos a capitalizar por N periodos. ¿Para qué? Para que nos alcance para pagar el capital C que se ha comprometido la compañía de seguros a todas las personas que lleguen con vida a la edad X más N. ¿Sí? Entonces así vamos a mantener el equilibrio. Al costo que pagaron todas las personas que estaban vivas en la edad X, lo capitalizamos por N periodos para que nos alcance para pagarle a todas las personas que lleguen con vida a la edad X más N el capital C contratado. ¿Sí? Vamos a despejar U. ¿Sí? Entonces, fíjense, nos va a quedar C sobre 1 más R a la N por L de X más N sobre L de X. Nosotros sabemos, conocemos esta expresión, ¿sí? Porque podemos escribir como 1 más R a la N como B a la N, ¿sí? Entonces nos va a quedar C por B elevado a la N por la probabilidad de vida de una persona X, ¿sí? Que sobreviva N años más. Esto nosotros ya lo habíamos visto, ¿sí? Es lo que acabamos de escribir cuando vimos la filmina anterior y calculamos la esperanza matemática de la variable aleatoria. Fíjense, esta expresión es exactamente la misma en las dos. Entonces, nosotros podemos decir o vamos a designar, ¿sí?, la multiplicación entre el factor de actualización financiero y la probabilidad de vida, le vamos a denominar con una E mayúscula, ¿sí?, de X y N. Y se designa, o lo conocemos como el factor de actualización actuarial. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros escribimos el costo usando el factor de actualización actuarial, vamos a decir que el costo del capital diferido lo podemos obtener multiplicando, ¿sí?, al capital contratado por el factor de actualización de una persona de edad X que debe sobrevivir N años más. Bien, continuemos. Vamos a seguir trabajando con el factor de actualización actuarial, ¿sí? Fíjense, esto es muy importante para que ustedes también puedan hacer una asimetría o puedan hacer una igualación entre las operaciones financieras y las actuariales. El factor de actualización actuarial tiene en el cálculo actuarial la misma función que el factor de descuento B, es decir, 1 sobre 1 más I, tiene en el cálculo financiero, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que el factor de actualización actuarial lo que hace es traer un peso a la edad X, actualizarlo por los N periodos que han transcurrido entre la edad X y la edad X más N, ¿sí? Lo trae a la fecha de valuación. Nosotros ya sabemos que es igual al factor de actualización financiero por la probabilidad de vida. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué quiero mostrarles en esta filmina? ¿Qué queremos que ustedes vean? Que nosotros podemos decir, o es una realidad, que este factor de actualización actuarial es menor que el factor de descuento financiero.
¿Y por qué? ¿Cómo podemos verlo fácilmente? Y porque el factor de descuento financiero está multiplicado por la probabilidad de vida para llegar al factor de actualización actuarial. Y la probabilidad de vida es un valor menor a 1. Entonces, podemos concluir que el factor de actualización actuarial siempre va a ser menor que el factor de actualización financiera. Bien. Vamos a conocer ahora los valores de conmutación, ¿sí? Porque si ustedes estarán pensando, Dios mío, qué difícil esto, voy a tener que calcular probabilidades, variables aleatorias, esperanza matemática. Bueno, no se preocupen porque existen los valores de conmutación que los encontramos en las tablas de mortalidad. ¿Sí? La denominación valor de conmutación tiene que ver con conmutar, con transformar. Los valores de conmutación no tienen significado propio, sino que representan cálculos que están hechos para facilitar los cálculos actuariales, ¿sí? Pero no tienen un significado en sí mismos. Y tenemos valores de conmutación para las operaciones de vida y valores de conmutación para las operaciones de muerte. Vamos a empezar, como estamos viendo los seguros en caso de vida, con los valores de conmutación para los casos de vida, y vamos a conocer el primer valor de conmutación. El primer valor de conmutación es D mayúscula dx, y está definido como B elevado a la x por L de x. Simplemente eso, ¿sí? Este valor de conmutación me hace ese cálculo y me da el resultado directamente. Bien, los usamos para simplificar los cálculos, se encuentran tabulados por sexo y para distintas tasas de interés con base en cierta tabla de mortalidad. Cuando avancemos un poquito más, vamos a ver la tabla de mortalidad. ¿Sí? De hecho, la vamos a ver ahora. Fíjense, las tablas de mortalidad ustedes las pueden encontrar en dos lados. Por un lado están impresas en el cuadernillo de cálculo financiero. Ahí van a encontrar las tablas, en una primera parte van a encontrar todo lo que son los valores de L de X y D de X minúsculas, ¿sí? Para calcular las probabilidades. Luego van a encontrar los valores de conmutación para varones calculados al 4%, luego para varones calculados al 5%, luego para mujeres calculados al 4%, y luego para mujeres calculados al 5%. Por eso decía, están tabulados por sexo y con una determinada tasa de interés. En Excel, en Econet, ¿sí? Ustedes van a encontrar una planilla de cálculo en la que están los valores de conmutación. La ventaja que tiene esta planilla de cálculo es que tienen ustedes acá la tasa, pueden cambiar la tasa y se actualizan automáticamente todos los valores de conmutación. Esa es una gran ventaja, porque antes solamente podíamos calcularlos al 4 y al 5, si la tasa de interés era diferente, necesariamente había que plantear la variable aleatoria. Ahora directamente podemos calcular los valores de conmutación con cualquier tasa con esta planilla de cálculo. ¿Qué hay que tener en cuenta? Fíjense, nosotros tenemos todos los valores definidos para un subíndice X, que representa a los varones, y un subíndice Y, que representa a las mujeres. Es decir, que van a tener, fíjense, por edad, ¿sí? Desde los 18 hasta los 100 años. Los 100 años representan la letra W que nosotros ponemos en los diagramas temporales, donde ya se supone que no hay personas vivas. Tenemos los LDX y LDI para calcular las probabilidades de vida y también por diferencia las probabilidades de muerte. Tenemos los DDX y DDI para calcular probabilidades de muerte. Tenemos los DDX y DDI mayúsculas con los que vamos a calcular rentas vitalicias, lo vamos a usar en las operaciones de vida, mejor dicho, ¿sí? Porque los DDX los vamos a usar también para el capital diferido. Bueno, después tenemos NDX, NDI y MDX y MDI, ¿sí? Bien, con estas tablas vamos a trabajar mucho. Veamos entonces cómo podemos calcular el factor de actualización actuarial utilizando valores de conmutación. Para esto, vamos a mirar estas dos expresiones. Por un lado, nosotros sabemos que el factor de actualización actuarial E de N de XN
es igual a b elevado a la n por L de x más n sobre L de x. Fíjense que el valor de conmutación d se calcula como b elevado a la x por L de x. ¿Sí? Se parecen en cierto punto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar numerador y denominador por b elevado a la x. ¿Sí? Lo trabajamos y fíjense, producto de potencias de igual base en el numerador me va a quedar b elevado a la x más n por L de x más n. En el denominador me va a quedar b elevado a la x por L de x. Fíjense, si nosotros miramos la expresión de d de x y miramos el numerador, podríamos decir que esto es igual a d de x más n. En el denominador, sin lugar a dudas, tenemos d de x. Podemos escribir entonces el factor de actualización actuarial en función de este primer valor de conmutación. Y vamos a decir que el e de x y n es igual a d de x más n sobre d de x. Y nos queda expresado el factor de actualización actuarial en función de los valores de conmutación. Un cálculo mucho más sencillo que tener que calcular el valor actual financiero, la probabilidad, multiplicarlo, ¿sí? Muy bien. El factor de actualización actuarial podemos escindirlo, ¿sí? Fíjense, supónganse que nosotros hagamos un corte a la edad x más n. Entonces, por un lado, vamos a tener los primeros m periodos y por otro lado, n menos m periodos. Este primer tramo lo podemos actualizar con el factor de actualización actuarial entre la edad x más m, ¿sí? Y n menos m, ¿sí? Llegaríamos hasta aquí. Y luego el valor que obtengamos aquí lo podríamos volver a actualizar desde x más m hasta x, ¿sí? La actualización va a estar desde x y por m periodos. Ok. Veamos cómo podemos demostrar esto analíticamente. Vamos a decir, el factor de actualización actuarial que me actualiza desde la edad x más m hasta la edad x, por el factor de actualización actuarial que me actualiza desde la edad x más n hasta la edad x más n. ¿Sí? Reemplazamos por sus expresiones. D de x más m sobre d de x por d de x más m más n menos m sobre d de x más m. Podemos simplificar los denominadores, numerador del primer factor y denominador del segundo factor, y en el numerador del segundo factor tenemos más m y menos m que los podemos simplificar también. Entonces, fíjense, ¿cómo me queda el factor de actualización? D de x más n sobre d de x, que es la expresión que calculamos anteriormente, ¿sí? Es decir, podemos comprobar que puede escindirse el factor de actualización actuarial. Bien. Habíamos dicho, ¿sí?, que el capital diferido, el costo del capital diferido, lo podíamos escribir como el capital contratado actualizado por X, o sea, desde X hasta N, ¿sí? O desde N hasta X. Si lo escribimos en función de los valores de conmutación, podemos decir que el costo del capital diferido lo podemos calcular como C por D de X más N sobre D de X. Nada nuevo, simplemente un resumen de todo lo que hemos visto. Vamos a hacer un ejemplo para ver si esto queda un poco más claro. Dice, Tita y Toto, hermanos gemelos de 30 años, contratan al 4% un capital diferido por $100.000 que percibirán si llegan con vida a los 65 años. Calcular la prima pura única con la que cancelarían la operación cada uno de ellos, ¿sí? La situación es la siguiente. Ambos tienen 30 años, contratan un capital diferido para percibir si llegan con vida a los 65, es decir, que ambos deben sobrevivir 35 años y quieren conocer cuál sería el costo que
que tendría poder percibir $100.000 a los 65 años. La fórmula general para cualquiera de los dos sería C, el capital contratado 100.000, por D de X más N, D de 65 sobre D de X 30. Veamos cómo sería para tita. Buscamos en la tabla de mortalidad el valor de D de 65 para mujer al 4%, ¿sí? Y el valor de D de 30 para una mujer al 4%. Hacemos esta operación y obtenemos el costo para tita de este capital diferido de $100.000. ¿Sí? Ella tendría que pagar a los 30 años $22.771,77 para percibir a los 65 $100.000 si llega con vida. Si ella muere antes de los de los 65 años, perdón, ni ella ni sus herederos cobrarían la operación. El riesgo es grande. Bien, veamos Toto. Igual procedimiento, ¿sí? Buscamos el valor de D65 en la tabla de mortalidad para un varón al 4%, el valor de 30 para un varón al 4%, y obtenemos el costo de este capital diferido para Toto, que nos interesa que puedan ver en esta parte del ejercicio. Tenemos dos personas de la misma edad, de diferente sexo. Fíjense que para la mujer el costo de este capital diferido es más caro, ¿sí? A Tita le saldría más caro contratar la misma operación por el mismo beneficio dentro de 35 años. Pero en las tablas de mortalidad suponemos que las mujeres, ¿sí?, tenemos mayor expectativa de vida que los varones. Entonces, si las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los varones, es más probable que lleguen con vida a los 65 años en este ejercicio puntual. En consecuencia, es más probable que la compañía de seguros tenga que pagar el capital diferido y por eso es más caro el seguro. ¿Sí? El costo es más caro porque hay mayor probabilidad de que la compañía deba realizar el desembolso del capital diferido. Ahora, vamos a avanzar un poquito más. El mismo ejercicio, pero vamos a calcular la prima pura única con la que cancelarían la operación cada uno de ellos si la contrataran a los 40 años en lugar de los 30. ¿Sí? Es decir, la edad de contratación ahora es 40 años. Deben sobrevivir 25 años, no 35. 25 años para poder cobrarlo. ¿Sí? La única diferencia va a cambiar el denominador, ¿sí? 100.000 por D de 65 sobre D de 40. Lo calculamos para tita de la misma manera. Buscamos los valores en la tabla de mortalidad. Obtenemos el costo. $32.000. $32.642,55. Tita. Veamos Toto. Sí, mismo proceso. El costo para Toto es de $27.645,20. Aquí hasta ahora mantenemos dos personas de la misma edad, diferente sexo. Es más caro para la mujer, de nuevo por tener mayor expectativa de vida que el varón. Ahora, fijémonos qué pasa respecto de lo que habíamos calculado en la primera parte del ejercicio, ¿sí? Traemos los resultados que vimos cuando calculamos el costo para los 30 años. Fíjense que que a los 30 años el costo es más barato. Vamos a concentrarnos solo en uno de los sexos, ¿sí? Vamos a ver a Tita. Vamos a ver a Tita. Ya sabemos que si son de diferentes sexos, la mujer es más barato. Ahora, ¿qué pasa para el mismo sexo con diferencia de edad? Es más caro para la mujer de 40 años. ¿Por qué? Porque tiene que sobrevivir menos años, tiene que sobrevivir 25 años, no 35. Entonces, es más probable que la compañía de seguros tenga que pagar este seguro. Igual tienen que llegar con vida a los 65. El tema es que si lo contrata a los 40, el periodo de supervivencia es más pequeño
que el periodo de supervivencia si lo contrata a los 30. Es decir, que hay mayor probabilidad de que la compañía tenga que pagar el seguro si Tita contrata a los 40 años. Y en conclusión, el costo es más caro para una mujer o para un varón, ¿no? Pero a medida que menos años tiene que sobrevivir. Bien, hasta aquí hemos llegado con estos videos de esta primera parte de las clases de cálculo actuarial. Continuamos luego con los videos que nos presentan las rentas vitalicias. Muchísimas gracias.